Está tocando el timbre. Hola, están tocando Llega la el notificación. timbre, mostrando la cámara frontal de la izquierda. Ok. Conectando. Vamos a esperar. Después de 5 segundos se vuelve a conectar. Ok. Y ahora vamos a activar el micrófono. Aló, buenos días. ¿Me escucha, señorita? ¿Qué es lo que desea? Buenas, el maestro Carpequinho es para una asesoría. Ok, muchas gracias. Ya estoy bajando. Perfecto. Pulgar arriba. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Hace unos meses atrás publiqué el requerimiento de un cliente que deseaba poder ver las cámaras de seguridad de su casa en una pantalla inalámbrica cada vez que una persona tocara el timbre. Nadie me pudo dar una solución a este requerimiento, por lo que en este video te enseñaré a construirlo paso a paso, usando la electrónica que conocemos e integrándola con la tecnología más moderna. Así que si deseas conocer un poco más acerca de este portero electrónico inteligente, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Aquí les muestro las dos cámaras frontales de mi casa. Son cámaras domóticas inteligentes, cortesía de la empresa Sonoff. Esta es una de ellas del lado derecho. Esta es la otra cámara del lado izquierdo. Ambas cámaras yo mismo las instalé y configuré. Son cámaras inalámbricas que las puedo ver desde la aplicación Ewelink o de internet en cualquier parte del mundo. Bien, ahora le quiero mostrar el timbre electrónico que vamos a utilizar para este proyecto. Es un timbre chino que permite seleccionar hasta 8 melodías de manera automática. Le puse un interruptor para poderlo apagar manualmente. Ahora yo ya tendré la opción de poderlo apagar y encender electrónicamente. Este timbre es un timbre electrónico, por lo tanto viene un cable conectado hacia el timbre externo, pero simplemente cierra y abre un circuito de aquí, de esta parte del timbre, ¿no? Entonces no se trata de un timbre eléctrico de 220 voltios o 110 voltios, es un timbre electrónico que funciona en este caso con dos pequeñas pilas, ¿no? Entonces vamos a utilizar ese timbre electrónico para este proyecto y voy a mostrarles el sonido. Voy a hacer que toquen el timbre para que ustedes puedan escuchar. Ahí estamos escuchando el timbre, una de las melodías. Si yo vuelvo a presionar, esta es otra de las melodías. Cada vez que presionan el timbre suena una melodía distinta. Ok, vamos a implementar este timbre electrónico con el proyecto de esta semana. Pues bien, ahora sí estamos listos para mostrarles la tecnología que vamos a utilizar de última generación para este proyecto. Estoy hablando de este Amazon Echo Show, la versión 8, Echo Show 8. Esto lo he adquirido, no me lo regalaron. Es un aparato electrónico, es un asistente personal al cual tú le puedes pedir información y te la puede dar. Es un aparato de última generación con el cual vamos a poder implementar la electrónica que vamos a crear y que pueda conversar con esta tecnología de punta y con otro aparato más para poder mostrar la cámara externa de mi casa cada vez que toquen el timbre, obviamente del hogar. ¿Ok? Por ejemplo, este equipo es un equipo Amazon Echo Show 8 por las 8 pulgadas del tamaño de la pantalla, ¿no? Desde aquí yo puedo ir al inicio, a la configuración. Es un equipo electrónico, es una pantalla de última generación. Yo desde aquí le puedo hacer pedidos como por ejemplo, Alexa, muéstrame el último video publicado de Humberto Higinio en YouTube. Buscando en YouTube. Y ahí aparecen los videos de mi canal. Voy a abrir el último video. Yo de aquí puedo reproducir videos. En este video construimos un subwoofer. Lo bueno de este equipo es que tiene un subwoofer muy potente. 110 voltios. Vamos a subir el volumen. Con una sola batería de 12 voltios DC. Un proyecto de gran utilidad con el que podrás encender lámparas ahorradoras, focos incandescentes e incluso podrás cargar celulares con supercarga. Y puedes reproducir videos, audio, en fin, una serie de cosas interesantes que vas a poder hacer. Incluso le puedes pedir la hora de cierto país, el presidente de qué país, en fin, lo que tú desees, como por ejemplo, Alexa, ¿qué hora es en China?
En la República Popular China son las 3:23 de la mañana. En estos momentos acá en Perú son las 2:23, son 13 horas de diferencia Perú con China. Y yo desde aquí obviamente yo lo que voy a hacer en estos momentos, como por ejemplo es, puedo mostrar la cámara domótica del frontis de mi casa, mostrarlas aquí en esta pantalla de manera electrónica, simplemente con comando de voz, o incluso voy a utilizar este otro dispositivo que les voy a explicar después cómo utilizarlo para poder activar cualquier cámara y mostrarla directamente en la pantalla. Como por ejemplo yo podría decirle: Alexa, muéstrame la cámara de la izquierda. Hola Humberto Higinio, mostrándote la cámara frontal de la izquierda. Ok. Están viendo la cámara y se vuelve a conectar por un tema de delay para evitar que existan desconexiones. Ok. Por segunda vez, ahí tenemos la cámara frontal de la izquierda. Si yo quisiera con este dispositivo, yo lo que podría hacer es cerrar la aplicación de la cámara y luego, no solamente ello, sino apagar la pantalla para que que se ponga en negro, ¿no? Por ejemplo, aquí yo presiono 2 veces, 1, 2, y se cierra la aplicación de la cámara y automáticamente después de 20 segundos, ¿no?, de esta parte de aquí se va a poner la pantalla en negro, es decir, va a apagar por completo la pantalla, porque normalmente la pantalla está encendida casi todo el tiempo. Y también yo desde aquí podría hacer abrir la otra cámara, por ejemplo esta de acá, con un solo clic, miren, uno nada más, y ahora miren, ahora va a abrir la otra cámara. Hola, mostrándote la cámara frontal de la derecha. La cámara de la derecha. Ok. Estoy viendo la cámara. Aquí se va a volver a conectar nuevamente. Y como logran ver, hay... Ok. Están viendo. Y como logran ver, un equipo muy interesante, con última tecnología, y lo que vamos a hacer es combinar o acoplar lo que conocemos de la electrónica para poder utilizar la electrónica que conocemos con la tecnología y hacer que ambas conversen para poder mostrar aquí en esta pantalla las cámaras de seguridad de mi casa, de la parte frontal, cada vez que alguien toque el timbre, y no solamente ello, incluso me puede avisar a mi celular, a mi smartwatch, de que alguien tocó el timbre, ¿no? Y aparte de ello, después de un minuto, la pantalla se tiene que apagar y además yo podría incluso interactuar con la persona al otro lado de la cámara. Este accesorio lo compré en AliExpress, es un adaptador de corriente para este Echo Show que les mostré, ¿no? Es muy barato, tiene internamente baterías, entonces yo ya puedo prescindir de la conexión del cableado, ¿no? Yo de aquí yo puedo retirar la alimentación y es magnético, están viendo, magnético, y lo que hago acá es conecto directamente aquí y yo ya puedo trabajar con pilas o baterías internamente. En estos momentos ya están cargadas las baterías, yo presiono acá, presiono este botón y yo podría encender, ahí están viendo, ya se encendió acá abajo, ahí yo ya puedo encender este Echo Show, ¿no? Para poder trabajar sin ningún problema, ¿no? Ahí están viendo, con su base que es desmontable, ¿no? Ahí están viendo, y lo puedo hacer portátil, ¿no? Esto por ejemplo, yo estoy en la azotea y yo quisiera tener este sistema y saber si alguien toca el timbre, que me avise. Yo puedo llevar este Amazon Echo Show a la azotea y si alguien toca el timbre, puedo mostrar las cámaras sin ningún problema, ¿no? ¿Están viendo? Perfecto. Un aditivo interesante que lo pueden adquirir, esto lo compré, como les vuelvo a decir, en AliExpress. Y bueno, ahora sí estamos listos para continuar con la siguiente sección del video. Y como somos amantes de la electrónica y de la tecnología, en este video, para este proyecto, vamos a utilizar un dispositivo más de última generación, este Sonos Mini Drive, también conocido como Mini D. Ya hemos hablado un tiempo atrás y lo hemos utilizado en un proyecto anterior, también con electrónica. Vamos a utilizar este dispositivo para que nos permita enviar la alerta a nuestro celular y no solamente ello, enviarle la alerta en este caso a Amazon Echo Show, y no solamente ello, cada vez que yo presione el timbre o alguien presione el timbre de la casa, automáticamente él cierra los contactos y active el timbre electrónico que les mostré al inicio del video, y no solamente ello, envíe una alerta a
Amazon Echo Show. Una vez que llega la alerta al Amazon Echo Show, yo a través de rutinas yo puedo decirle las acciones que deba hacer. En este caso, que me muestre en pantalla la cámara frontal de la izquierda o de la derecha de mi casa. Ok, vamos a utilizar este dispositivo que es de última generación. Es un dispositivo que se puede utilizar, o mejor dicho, se puede alimentar con corriente alterna de 220 a 110 voltios, el neutro y la línea aquí. Yo lo voy a usar con corriente alterna, pero también pueden utilizarlo con voltaje DC, ojo con el detalle, desde 12 a 48 voltios, desde 12 a 48 voltios aquí en más DC y menos DC. Pueden conectar aquí la batería o la alimentación. Yo voy a utilizar la corriente alterna, y no solamente ello, aquí en S1 y en S2, después les voy a mostrar, voy a conectar los cables del timbre, que cada vez que cierren los contactos del timbre, automáticamente le llegue la notificación acá. Él automáticamente lo que va a hacer es cerrar los contactos aquí. Él normalmente acá tiene un relay. Este es un dispositivo que tiene internamente un relay, le llaman de estado seco, así le llaman, un relay interno, que lo que hace es el común lo cierra con el normalmente abierto, con el NO. Entonces, si yo conecto aquí entre estos dos puntos la alimentación, en este caso la alimentación del timbre, automáticamente voy a hacer que cada vez que yo presione el timbre conectado a S1 o S2, internamente lo que le haga es cierre el común con el normalmente abierto y alimente al timbre electrónico que les mostré, y el timbre va a sonar. Y no solamente ello, él internamente a través de la red Wi-Fi va a enviar la señal a Amazon Echo Show, el Echo Show 8, y el Echo Show 8 después, a través de sus rutinas que les voy a explicar después, obviamente vamos a hacer que se muestre en pantalla y yo pueda interactuar en la pantalla con las cámaras de seguridad. PCBGO es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado: tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes, entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática, haciendo uso de robots, y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote, luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida, y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar, incluso el color. Si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito, y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. Bien, aquí tenemos diagramado a mano alzada, en un diagrama pictográfico, los componentes que vamos a utilizar en este video. Voy a hacer un resumen y más o menos
qué función cumple cada componente para que puedan entender el concepto de este interesante proyecto. Tenemos aquí el router de tu casa, Wi-Fi, con una red de 2.4 GHz, ojo con el detalle. Las cámaras domóticas y todo lo que tenga que ver con las casas inteligentes solamente trabajan con redes Wi-Fi de 2.4G, más no con 5G. Ojo con el detalle, es muy importante esta información, si no, no va a funcionar lo que les voy a explicar en este proyecto. Tenemos nuestro router, nuestra conexión a internet con tu proveedor de internet, que puede ser Claro, Movistar, Wii, lo que tú desees. Y aquí en internet existe la conexión en la nube, lo que llamamos la conexión en nube, y tenemos aquí, por ejemplo, ¿no?, para que tengan solamente como cultura general, ¿no?, tenemos el servidor, acá tenemos un servidor y acá tenemos otro servidor. Vamos a hacerlo así, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la red de Ewelink, la aplicación con la cual trabaja todo lo que es la cámara domótica y todo lo que es productos Sonos, con lo cual yo tengo integrada mi casa domótica. Tenemos el servicio de Ewelink y aquí tenemos el servicio de los servidores de Sonos, ¿no? Entonces aquí obviamente existe una conexión de la nube, ¿no? De acá lo mismo. Entonces cada vez que, por ejemplo, en nuestro router entrega una señal Wi-Fi, ¿no?, hacia arriba, en toda nuestra casa, ¿no?, en toda nuestra casa, y acá también obviamente va a entregar, ¿no?, una señal Wi-Fi que va a entregar. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero ver la cámara Wi-Fi que yo tengo en mi cámara Wi-Fi y lo quiero ver en mi celular, yo lo que hago, tengo una conexión a internet y desde mi celular activo la aplicación Ewelink, me conecto desde mi celular, por ejemplo acá, voy a poner acá mi celular, ¿no? Mi celular, me conecto a la red Wi-Fi, a la red de 2.4 si estoy en mi red local LAN, y desde aquí salgo a internet y valido mi cuenta en la aplicación Ewelink, y desde la misma aplicación voy a ver la información de la cámara, porque la cámara está enviando esa información por Wi-Fi a internet a los servidores de Sonos. Y entonces esa información en tiempo real que le envía la cámara retorna por el mismo camino hacia mi celular y yo la puedo ver la cámara. Si yo tengo una conexión Wi-Fi, pero si no tengo una conexión Wi-Fi, yo lo podría ver por mi plan de datos, ¿no? Mi plan de datos, igual yo quiero ver la cámara sin tener acceso a la red Wi-Fi. En mi plan de datos simplemente me conecto a mi plan de datos por internet y hago el mismo proceso. Voy a Ewelink, voy a Sonos y de los servidores de Sonos ya puedo ver la información de la cámara. ¿Ok? Así funciona esto. Entonces, tengo mi router Wi-Fi, tengo la nube de internet con una red de 2.4G, ¿no?, como les hablaba. Y acá hay algo importante. El modelo de esta cámara, yo estoy usando una cámara Sonos, ojo con el detalle, esta es la cámara Sonos Cam B1P, acá le voy a poner Cam, para que lo tengan en cuenta, B1P. Pueden utilizar cualquier cámara, pero yo te estoy poniendo la cámara que yo estoy usando, y que es más, he hecho una revisión de esta cámara aquí en mi canal de YouTube de los productos Sonos. Esta es la cámara. ¿Qué más voy a usar? Voy a usar un timbre musical de 8 melodías que les hablaba, que les he mostrado, y este timbre se conecta, este es el timbre de la calle físico, ¿no?, a través de un interruptor físico, que es un switch que yo presiono y existe una conexión física a estos dos puntos. Lo que hago es cerrar estos dos puntos y automáticamente el timbre, que funciona con 3 voltios, es decir, con 2 pilas AA, automáticamente suena, y cada vez que yo presiono el timbre, como les he mostrado, se va a escuchar una melodía distinta. Son hasta 8 melodías electrónicas. Ese timbre lo tengo hace más de 30 años, la verdad que es impresionante el tiempo. Es un timbre chino, lo compré acá en Perú, que hasta ahora sigue funcionando, y obviamente tengo un apego muy especial por este timbre. Entonces, este timbre es electrónico y el interruptor no trabaja con corriente alterna al igual que el timbre, simplemente se conecta el switch. Voy a hacer aquí para que lo tengan en mente. Tengo acá el interruptor, ¿no?, y lo que hago es simplemente, lo que se está haciendo es se conecta directamente un cable a un extremo del interruptor
y el otro cable al otro extremo del interruptor, ¿no? Acá. Entonces, cada vez que alguien toca el timbre y si presiona el interruptor, automáticamente se cierran estos contactos y el timbre suena una melodía. Si yo vuelvo a presionar, suena una siguiente melodía así, ¿no? Hasta 8 melodías distintas. Ahora, este timbre es un timbre electrónico, porque no utiliza corriente alterna, ¿no? Tiene una electrónica internamente. Y es más difícil hacer trabajar toda esta infraestructura con este tipo de timbres. Sin embargo, a pesar de ello, yo lo estoy usando y les voy a explicar cómo solucioné ese inconveniente. Entonces, este timbre electrónico es distinto a un timbre eléctrico que funciona con corriente alterna. Si funcionase con corriente alterna, para mí incluso sería mejor. Pero bueno, yo lo voy a usar tal cual como está con este timbre de 8 melodías electrónicas. Y acá abajo tenemos el Sonos Mini Drive, que es el dispositivo que les mostré, este de acá, ¿no? Acá tenemos el pin común en medio, el normalmente abierto, normalmente cerrado, y tenemos los 6 contactos abajo, el neutro, la línea, S1, S2, DC más DC. Entonces, y aquí a la derecha, ¿qué otro dispositivo tengo? Acá a la derecha tengo el Amazon Echo Show que les he mostrado en la pantalla, que este señor también interactúa con la red Wi-Fi y se conecta a internet para poder mostrar videos y no solamente ello, mostrar la cámara, como han visto en la parte anterior. Entonces, si se dan cuenta, todo está interconectado con la red Wi-Fi, la cámara, el CAM B1P, el Sonos Mini Drive que también se conecta a la red Wi-Fi, que les voy a explicar después, y finalmente el Amazon Echo Show que también se conecta a la red Wi-Fi y todos se interconectan y salen a internet e interactúan entre sí, ¿no? Entonces, lo que yo voy a crear es una electrónica que alimente la corriente alterna a este dispositivo, ¿no? Y no solamente alimente la corriente alterna a este dispositivo, sino que cree una pequeña fuente de poder, en este caso va a ser una fuente de poder capacitiva, para que entregue no solamente la corriente alterna a este dispositivo, sino también entregue la corriente continua que necesita este timbre de 3 voltios, ¿no? Hemos dicho que este timbre se alimenta con 3 voltios, ¿no? DC, ¿no? 3 voltios DC. Entonces yo tengo que crear una electrónica que interactúe con toda esta parte tecnológica, ¿no? Es decir, la electrónica que yo he creado y que les voy a mostrar a continuación, lo que hace es recibe la corriente alterna, la envía aquí a estos dos puntos, ¿no? Envía a este punto y a este punto, envía la corriente alterna para alimentar este dispositivo y no solamente ello, reduce ese voltaje de 220 voltios AC a través de una fuente capacitiva y lo convierte en una fuente de 3 voltios, de 3.3 voltios, es decir, ¿verdad? Y le entrega al timbre electrónico. Ahora, solamente es para que lo alimente. Ahora, ¿cómo hago para que cada vez que yo presione el timbre, automáticamente exista la magia, ¿no? Que lo que hay en la cámara se muestre en la pantalla de este Amazon Echo Show? Es lo que les voy a explicar luego en la siguiente sección de video. Estas son tan solo un review para que puedan entender los conceptos y los dispositivos que vamos a utilizar. Pues bien, ahora sí estamos listos para analizar rápidamente el diagrama esquemático. La verdad que es muy sencillo, de este proyecto portero inteligente, en donde vamos a acoplar esta electrónica con la tecnología que ya les había explicado. Prácticamente es la fuente de poder que yo voy a utilizar para poder alimentar desde una corriente alterna, no solamente al Sonos Mini, para que haga el envío de la señal hacia Amazon Echo Show 8, sino también que alimente de manera electrónica a los 3 voltios o 3.3 voltios hacia el timbre electrónico. Básicamente se trata de una fuente de poder capacitiva, están viendo, es una fuente de poder capacitiva que ya lo hemos visto incluso en otros videos. Tenemos la entrada de la alimentación, de aquí sacamos una derivación para el Sonos Mini. Aquí ya les he mostrado y les estoy mostrando nuevamente aquí, este es el Sonos Mini, que cada vez que nosotros presionemos el botón del timbre, se cierran estos dos contactos y él envíe la señal hacia el Amazon Echo Show 8, ¿no? Entonces, la derivación de la alimentación de los 220 voltios, la línea y el neutro, que son estos dos puntos, van a ir conectados acá, ¿no? El neutro y la línea, ¿no? El neutro, este punto va a ir acá, la línea va a ir acá,
y de esa manera lo vamos a alimentar. ¿Por qué? Porque este dispositivo es un dispositivo especial que me permite alimentarlo ya sea con corriente alterna o con corriente continua desde 12 hasta 48 voltios, como le he explicado. ¿Ok? Entonces, aquí esta es una fuente capacitiva, que ya le hemos explicado antes. Básicamente es una fuente que entrega muy poca corriente, pero te permite reducir el voltaje a un voltaje mínimo. En este caso lo vamos a reducir a 3.3 voltios. Ya hemos explicado cómo funciona una fuente capacitiva, no te lo voy a explicar ahora. Rápidamente, lo que hace en sí este dispositivo del puente diodo, lo que hace es prácticamente rectificar este voltaje que se ha reducido a través de estas resistencias y este condensador, ¿no? El condensador genera una reactancia capacitiva, es una resistencia que es inversamente proporcional a la frecuencia, en este caso 60 ciclos por segundo, y va reduciendo el voltaje en función de este divisor de voltaje. Prácticamente acá hay un divisor de voltaje generado por la reactancia capacitiva y la resistencia. Esta resistencia de acá también permite, de 220K, permite que el condensador se descargue y que cuando apaguemos la fuente, este condensador no se descargue tocando cualquier otra parte y que pueda dañar a la persona. Entonces esta resistencia cumple dos funciones, no solamente de reducir el voltaje de línea de los 220 voltios, sino también para poder descargar el alto voltaje que se genera en este condensador. Este condensador tiene que ser de 400 voltios, ojo con el detalle, 400 voltios. Estas dos resistencias son de 2 watts, una de 220K, otra de 47 ohmios. Acá hay otra resistencia de 47 ohmios, el puente de diodo de 1 amperio convencional. Este puente de diodo lo que hace es rectificar este voltaje ya reducido. Este condensador es un condensador de filtro. Esta resistencia es una resistencia limitadora para el diodo Zener, y para que esto funcione bien yo le he puesto dos diodos Zener aquí. Estos dos diodos Zener le he puesto en esta parte para poder regular el voltaje y que se estabilice a 3.3 voltios aquí, en paralelo a este condensador C3, que es un condensador de 470 microfarads. Entonces, así como está este voltaje de 3.3 voltios acá a la salida, lo voy a conectar a la fuente de alimentación. Esto va a reemplazar a las dos pilas de 1.5 voltios para que funcione de una manera adecuada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder cuando yo alimente el voltaje de corriente alterna? Voy a alimentar al Sonos Mini, y no solamente ello, también voy a alimentar al timbre electrónico a 3.3 voltios. Ahora, ustedes se preguntarán por qué existe este otro condensador y estos dos dispositivos acá a la derecha, la resistencia y el diodo LED. Básicamente le he puesto un condensador adicional porque estos timbres electrónicos, esto es un tip muy pero muy importante, este tipo de timbres electrónicos chinos funcionan bien con baterías. Cuando tú le pones una fuente incluso regulada, ¿no?, de 3 voltios, simplemente se chupa y simplemente no funciona. Estuve medio día tratando de investigar por qué sucedía eso, haciendo pruebas con diversos diodos Zener. Incluso pensaba que era la fuente capacitiva, pero no, al final me di cuenta que el problema era el filtrado. Por eso es que decidí ponerle un condensador adicional C4 de 1000 microfarads, 16 voltios, en paralelo a este otro condensador C3, y de esa manera yo logro de que pueda alimentar este timbre electrónico con esta fuente capacitiva. Si yo no pongo este condensador, simplemente no funciona. En el argot electrónico es el concepto de que se chupa la fuente. Entonces este condensador te permite estabilizar más el voltaje de salida, y cuando este señor requiera la cantidad de corriente y voltaje, simplemente el voltaje no cae. Entonces es muy importante la función de este condensador C4 de 1000 microfaradios, 16 voltios. Este condensador también puede ser de 16 voltios o ambos de 25, ¿no? Eso no es ningún problema. Y finalmente estos dos componentes, la resistencia de 100 ohmios y el LED rojo 1, este LED 1 rojo simplemente es un indicador de que la fuente está entregando los 3.3 voltios, ¿no? Le he puesto una resistencia de 100 ohmios, limitador de corriente, y un pequeño diodo LED rojo convencional, para que cada vez que yo alimente a 3.3 voltios el timbre, me notifique de que la fuente está entregando el voltaje correcto. ¿Ok? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y para qué sirve estos tres contactos, ¿no? Ya he dicho que esta fuente de alimentación, la parte electrónica, lo que hace es enviar la corriente alterna
para alimentar a este dispositivo, ¿no? Este dispositivo obviamente hay que ponerlo en la aplicación Sonoff, hay que aparearlo con nuestro celular a través de la aplicación Sonoff, que ya se los he explicado, pero igual se los voy a explicar. Y una vez que este dispositivo esté conectado, yo puedo activar el relé. Este es un dispositivo básicamente de relé seco, que le llaman ellos, de contactos secos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo presiono este botón mecánico va a cerrar el contacto común con el normalmente abierto. Por lo general es un relé prácticamente. El contacto común está cerrado con el normalmente cerrado, pero si yo presiono este botón lo hago conmutar y lo enciendo. Mando el común hacia el normalmente abierto. Es un relé prácticamente pero electrónico. Y esa es una manera de activarlo. La otra es a través de la aplicación Ewelink en el celular. Y la otra opción de poder activarlo es también cerrando estos dos contactos. Es decir, en S1 y en S2, si yo puenteo estos dos puntos, hago lo mismo como si yo presionase este botón y el contacto común se va a cerrar con el normalmente abierto. Entonces, estos dos puntos de contacto son justamente los que voy a utilizar para conectarlo al timbre, ¿no? Esta salida. En otras palabras, los contactos del timbre van a ir conectados a S1 y S2, porque es un timbre electrónico. Entonces cada vez que yo presione, cierre los contactos, es como si yo cerrase estos dos puntos. Si yo cierro estos dos puntos, estoy prácticamente haciendo que el contacto común se cierre con el normalmente abierto, y esto va a ir conectado al timbre electrónico, ¿no? De esta manera, cada vez que yo presione el botón, cierro estos contactos, este señor cierra estos contactos de aquí, y al mismo tiempo estoy cerrando los contactos del timbre electrónico para que este suene, ¿no? Ahora, no solamente ello, en ese instante de tiempo que yo cierro los contactos del timbre, automáticamente este señor yo lo puedo configurar para que envíe una alerta a cualquier dispositivo de mi casa domótica. Una de ellas va a ser para este concepto de este proyecto, que este dispositivo le envíe la alerta al Amazon Echo Show 8 y me muestre en pantalla la cámara externa. ¿Ven? Todo el proceso, ¿no? Todo el proceso que involucra toda esta tecnología en la cual estamos aplicando la electrónica que conocemos y amarramos esa electrónica con los conceptos que ya tenemos de tecnología de las casas domóticas y de tecnología en sí, para poder dar solución a un requerimiento de este cliente. Como ven, es muy simple. El tema es conocer no solamente la electrónica, conocer la tecnología. Si no conoces tecnología, no vas a poder acoplar esta electrónica para darle vida a tus proyectos. Después de haber analizado esto, ahora sí vayamos a las tarjetas de PCBGoGo y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. La verdad que yo ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs es de lo mejor. Para este caso las mandé a fabricar de color negro brillante, y exactamente después de 5 días útiles directamente desde China hacia Lima, Perú, me llegó este paquete, esta caja conteniendo las 5 tarjetas PCBs para este proyecto. Voy a abrir la caja para mostrarles rápidamente cómo vienen las tarjetas. Ahí les estoy mostrando. Las tarjetas vienen protegidas altamente al vacío. Con su protector contra la humedad, voy a abrirlos por acá para mostrarles. Y ahí logran observar las tarjetas PCBs que yo mismo diseñé para este proyecto de electrónica aquí en mi canal de YouTube. Miren la calidad que solamente PCBGoGo puede hacer para tus proyectos de electrónica. La verdad que muy satisfecho con el trabajo, miren, que realiza PCBGoGo para los proyectos que realizo aquí en mi canal de YouTube. Miren el serigrafiado. Mucho va a depender, como siempre he dicho, del diseño electrónico que ustedes mismos realicen a la hora de crear la parte electrónica, sobre todo el diagrama y el diseño de la tarjeta PCB como tal. Ahí logran observar el puente de diodos y todos los dispositivos, incluso las conexiones, que es lo que vamos a hacer después en la siguiente sección de video. En la parte posterior logran observar las líneas de conexión, y esta tarjeta es una tarjeta de doble cara. Miren, acá están las otras conexiones de la cara superior y acá de la cara inferior. ¿Por qué? Porque PCBGoGo te permite
crear tarjetas PCBs de hasta 5 capas. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGO para los proyectos aquí en mi canal. El color negro brillante es mi color preferido, como logran ver. Así que ya saben, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos solo aquí en PCBGO. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB con todos los componentes montados y soldados por la parte posterior. Me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad que solamente PCBGO puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Logran ver el negro brillante. Bastante bien quedó la tarjeta PCB. Aquí podemos identificar, miren, la entrada de la alimentación. Una tarjeta colorida de 220 voltios o 110 voltios dependiendo de tu país. El condensador con su reactancia capacitiva, en este caso, como les había explicado, es 225JP de 400 voltios. Si utiliza 220 voltios, 400 voltios. Ojo al detalle, las dos resistencias de 2 watts, las otras dos resistencias de 2 watts acá a la derecha de 47 ohmios en paralelo, la resistencia de 100 ohmios limitador de corriente del diodo LED rojo, el puente rectificador de 1 amperio, un puente rectificador pequeño, los dos diodos Zener, ojo, este es 1N4728, son diodos Zener de 3.3 voltios, dos en paralelo para darle más estabilidad y sobre todo en corriente, y el condensador de salida de 470 microfaradios 25 voltios. Acá a la salida debe haber 3.3 voltios aquí, 3.3 voltios tierra, y este es para conectar al Sonoff Mini D que tiene relay seco que les hablaba, y no le he puesto el condensador. Acá está el otro condensador, no le he puesto el condensador para simular la falla. Acá miren el condensador de 1000 microfaradios 16 voltios, no lo he conectado porque quiero mostrarles este tip que es muy importante. Cuando ustedes tengan un problema parecido lo pueden solucionar con un condensador, para mi caso 1000 microfaradios. Este le he puesto de 16 voltios, ¿están viendo? 1000 microfaradios 16 voltios. No lo voy a poner porque les quiero mostrar, pero la verdad que, como les decía, muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGO para mis proyectos de electrónica aquí en mi canal de YouTube. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos solo aquí en PCBGO. Y después de haber mostrado la tarjeta PCB, ahora quiero simular la falla, pero les quiero mostrar, voy a poner esto por acá, quiero mostrarles el timbre electrónico ahí con un close-up. Miren, acá está el timbre electrónico chino que les hablaba. Este equipo tiene más de 30 años, yo tengo 33 años de casado, este equipo tiene más de 30 años con nosotros, sigue funcionando. Es un timbre hecho en Taiwán, no es en China, dice. Acá tiene el adaptador, está un poco infladito porque le he puesto ya las conexiones de corriente, que se lo voy a mostrar. Y estas son dos pequeñas pilas de 1.5 voltios. Y miren, les voy a mostrar, acá están los contactos. Si yo cierro todos los contactos, el timbre va a sonar. Vamos a ver. Es una melodía. Si yo quisiera otra melodía, vuelvo a cerrar los contactos. Es la segunda melodía y así, ¿no? Son 8 melodías. Entonces, este timbre es el timbre que vamos a utilizar para este proyecto. No sé para que termine. Igual lo puedo retirar la alimentación. Ahí estoy retirando las pilas. Miren, son pilas convencionales de 1.5 voltios. La verdad que son cualquier pilas, son pilas convencionales. Voy a retirar y yo ya he puesto, ya he hecho mi trabajo en las pruebas. Yo ya he puesto los dos cables para poderlo alimentar. Estos dos cables positivo y negativo los voy a conectar ahorita aquí en 3.3 voltios y tierra, y voy a hacer las conexiones para los 220 voltios y probar esta fuente capacitiva de 3.3 voltios con entrada de 220 voltios AC y salida de 3.3 voltios DC. En teoría, si tú lo pruebas en condiciones normales debería funcionar, pero no va a funcionar por el problema que les decía, que este tipo de equipos se chupa con este tipo de fuentes. Incluso si le ponen una fuente convencional
una de FNIRSI o una profesional también van a tener el mismo problema. La única solución que le pueden dar es con el condensador este de mi microfaradario 16 voltios, que es lo que quiero que ustedes vean y probar en la siguiente sección de video. Bien, acá tenemos la tarjeta ya conectada con la alimentación 220 voltios y aquí a la salida 3.3 voltios. Vamos a ver cómo se comporta la tarjeta, sobre todo ver sin carga y con carga el voltaje a la salida y si es que me va a poder alimentar este timbre electrónico, ¿no? Mucho cuidado, hay que tener en cuenta que esta es una fuente capacitiva y no tiene aislamiento eléctrico. Por lo tanto, si yo toco cualquier parte de los componentes, así sea en corriente continua, estoy expuesto a una sobrecarga de corriente. Así que mucho cuidado con tocar este tipo de fuentes, tocarlos porque puede ser dañino, ¿no? Ok, tengo el multímetro en modo DC, voy a conectar la fuente, no hay carga. DC, aquí debo tener 3.3 voltios, vamos a ver, o 3.2, miren, 3.263, que es lo mismo que tengo acá, en el condensador que no le he conectado, ahí está, 3.252. Ok, ahora voy a retirar esto y lo que voy a hacer es conectar el timbre, los cables del timbre, ahí, el negativo. En mis pruebas no funcionaba bien, vamos a ver, de repente funciona, pero se va a escuchar de repente un poco más lento, porque el voltaje va a bajar y no se estabiliza adecuadamente, ¿no? Por la cantidad de corriente. A decir verdad, no es la cantidad de corriente, es por la parte electrónica, ¿no? Que como que en el argot electrónico se chupa y hace de que este dispositivo no trabaje adecuadamente. Voy a conectar esto por acá, ahí, para poderlo ver, ahí. Conectamos la fuente de alimentación, ahí, ya está conectada. Vemos el voltaje a la salida, 3.257, ¿no? 3.257. Voy a usar unos clips, unos pequeños cocodrilos para sujetar el multímetro y medir el voltaje. Bien, acá tengo los cocodrilos, vamos a ponerlo así, uno y el otro acá. Voy a probar ahí, sin que choquen. Y ponemos las puntas para poder medir el voltaje, a ver qué pasa. Ahí. Y ahora la vamos a disparar acá. Miren. Baja y se escucha más lento. Llega un momento en que ya, si sigue reproduciendo el sonido, se escucha más lento, ¿no? Baja el voltaje, ¿no? Y el LED se enciende. Entonces vamos a poner el condensador a ver qué pasa. Retiramos. Entonces vamos a poner el condensador como debe ser, ahí. Poner una cinta para sujetarlo adecuadamente, se esté moviendo. Voy a usar este soporte magnético para sujetar la tarjeta y poder soldar el condensador. Esto lo compré hace poco nomás. Es magnético en la parte, en la base, ahí, perfecto. Y ahora vamos a utilizar nuestro, acá, aquí 350 grados, más que suficiente como para poder soldar, ahí está, y soldamos. Un punto y el otro punto. En el protector y lo apagamos. Está apagado. Y ahora esto retiramos esto y cortamos. Negativo está bien, cortamos. Perfecto. Entonces ahora vamos a volver a probar a ver qué pasa, ¿no? Negativo, ahí. Vamos a ver qué pasa. Prendemos el multímetro. Lo movemos un poco para que se pueda ver mejor. DC.
Autorango. DC, ahí. Y ahora conectamos 3.3 voltios en la salida. Vamos a ver. Se escucha más limpio el voltaje. ¿Ves? Se escucha más limpio el voltaje porque el voltaje ligeramente sube por el condensador que almacena las cargas eléctricas. ¿Ves? Se escucha más limpio el sonido. Cuando yo probaba, bueno, ahorita no se está escuchando, cuando yo lo probaba, ni siquiera sonaba. Ahí están viendo. Entonces, con esto queda, con el condensador puesto, para darle una mayor estabilidad al voltaje. Hasta ahí hemos llegado a este punto. Ahora, lo que queda es conectar este dispositivo a la corriente de 220 voltios AC a través de estos dos puntos acá, entre neutro y línea, y estos puntos que cierran el circuito para poder activar el timbre, ¿no? En el otro lado van a ir conectados en S1 y S2. De esta manera yo ya puedo activar el timbre de una manera electrónica. Cada vez que yo presiono se va a activar este dispositivo, va a cerrar el timbre va a sonar, y no solamente ello, el dispositivo me va a enviar una información a internet. Ahora veamos cómo se configura este dispositivo rápidamente para que ustedes vean, aunque ya lo he hecho un tiempo atrás, pero igual se lo voy a hacer en este video. Bien, estamos listos para empezar la configuración de este Sonos Mini D, este relay en seco. Lo he conectado a la fuente de alimentación de 220 voltios, ven ahí, neutro y línea, y aquí voy a mostrarles que yo ya he apareado el dispositivo en la aplicación Ewelink. La verdad que el apareamiento es muy sencillo. Voy a abrir Ewelink, la aplicación. Esto ya les he explicado. Si siguen mis videos aquí en mi canal de YouTube de domótica, ya saben cómo instalar la aplicación Ewelink, crear su usuario y todo. ¿Cómo introduzco este dispositivo? Le doy más, escanear, y aquí en la parte de atrás hay un código QR que simplemente lo escaneo, ¿no? Ahí. Pero ese dispositivo ya está agregado, así que te va a salir para agregarlo y le das continuar y él comienza a ser adicionado al dispositivo. En este caso no lo voy a hacer porque la verdad que es muy sencillo. Una vez que ya lo has adicionado, este dispositivo lo tengo aquí y es llamado Mini D. Acá te estoy mostrando la pantalla de mi celular y el dispositivo llamado Mini D, que es este de acá. Ahí están viendo Mini D. Yo desde aquí podría crear una programación, un temporizador o un ciclo temporizado, o también podría encender. Miren, escuchen el clic aquí. Cada vez que yo presiono se escucha un clic, cierra el común con el normalmente abierto, ya lo cerró, y si yo quisiera, si le doy nuevamente aquí, lo apago, cierro, es decir, cierro el contacto del común con normalmente abierto, y si no lo apago, es decir, puedo encender y apagar el relay de manera electrónica con la aplicación Ewelink. Esa es una manera. La otra manera es de forma mecánica, con este botón. Acá hay un botoncito, acá yo presiono, ahí cierro, y ahí están viendo la aplicación acá que encendió el relay, o si quiero lo apago. Ahí está, lo apagué. Ok, entonces tienen para encenderlo desde la aplicación Ewelink, de una manera mecánica también lo pueden hacer, y también haciendo uso de estos dos contactos, el S1 y el S2. Si yo estos dos contactos S1 y S2 los cierro, voy a producir el mismo efecto y cierro el relay. Pero después voy a hacer esa prueba rápidamente. Les quiero mostrar aquí el nombre Mini D. Voy a cambiar el nombre, le voy a poner timbre. Voy a llamarlo timbre a este dispositivo. Ahí, timbre. Ok, y acá hay algo importante, como les decía, ¿no? El control LAN, la notificación push es muy importante. Ojo con el detalle, y la alerta de notificación, de desconexión, perdón. Si yo activo la notificación push, entonces cada vez que yo encienda el interruptor me va a llegar una notificación al celular. Es decir, cada vez que alguien toque el timbre me va a llegar una notificación acá al celular. Ahí están viendo, timbre encendido, el estado del dispositivo ha cambiado, ya se encendió. Ahí te está avisando que el dispositivo, tú no necesitas tener la aplicación prendida. Bien, ahora sí estamos listos para mostrarles las conexiones rápidamente. Todo está conectado.
excepto el Amazon Echo Show, que se conecta vía Wi-Fi. El resto todo está conectado y es lo que les voy a explicar en estos momentos. Tenemos la entrada de alimentación aquí de los 220 voltios, acá, que lo vamos a conectar a un toma corriente. Esta tarjeta entrega la salida 3.3 voltios que alimentan a la parte electrónica de este timbre. Ya le hemos explicado las conexiones. Y no solamente ello, de esta derivación de corriente alterna del voltaje AC ingresa aquí al Sonos Mini D, que ya les había explicado acá, entre neutro y línea, ingresa a los 220 voltios 60 ciclos por segundo, y entre S1 y S2, que son los contactos del interruptor, le he puesto un interruptor normal. Este es un interruptor normalmente abierto, es como cumple la función solamente para prueba, porque acá va a ir el timbre mecánico, electromecánico que pones ahí en la calle, en tu casa. Entonces, cuando tú presionas el timbre retorna. Entonces, este básicamente es un botón pulsador, ¿no? Que yo presiono, cierro y mando un pulso entre S1 y S2, y aquí automáticamente este señor lo que hace es cierra sus contactos. Aquí a la salida de común y el nuevamente abierto están conectados al timbre. Entonces, si estos dos puntos se cierran por los contactos de relay, automáticamente el timbre va a sonar, como ya lo sabemos. Ok, vamos a hacer la prueba. Ahí estamos listos, vamos a hacer la prueba. Vamos a conectar la alimentación. Ahí estamos conectando la alimentación aquí para que me notifique también. Debo esperar que el Sonos Mini se conecte a la red Wi-Fi. Aquí ustedes no lo ven, pero acá hay un LED que se queda encendido. Aquí el LED está encendido. Voy a apagar la luz para que vean. Ahí, acá hay un LED azul encendido. Vamos a prender nuevamente. Ahí. Entonces, ahí ya estamos listos para empezar nuestra prueba. Y si alguien viene y toca el timbre, automáticamente se cierran los puntos S1 y S2. El Sonos Mini D lo que hace es cierra sus contactos, el contacto común y el normalmente abierto, y simula de que estamos cerrando los contactos acá y el timbre suena. ¿Por qué? Porque está alimentado con los 3.3 voltios. Miren, yo presiono, es como si yo presionase el timbre de la casa y suelto, ¿no? Y ahí automáticamente ya empieza a sonar una melodía. Si este señor vuelve a presionar, suena la segunda melodía y así, ¿no? Así de extraordinario es esto. Ahora, vamos a esperar que termine. Ahora, no solamente ello, lo más importante aquí es la parte electrónica y la parte mecánica con el interruptor, pero aquí detrás en background este señor está enviando una señal que se puede aprovechar por el Amazon Echo Show que les mostré al inicio, y a través de una rutina en Amazon Alexa yo puedo aprovechar este pulso que entrega este señor y generar una acción, en este caso que me muestre en pantalla la cámara frontal de la izquierda o de la derecha que les he mostrado al inicio del video en esta pantalla del Amazon Echo Show. Ok, pero ello vamos a ver para que ustedes vean cómo se notifica. Miren, vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá, ya está apagado, está habilitado. Miren, ahí, por ejemplo, si yo presiono acá, automáticamente me va a llegar la notificación. Miren, mi timbre encendido, timbre apagado. ¿Ven? ¿No? ¿Vieron? Nuevamente. Es decir, me llegan las dos notificaciones que se encendió y se apagó el timbre, ¿no? Miren, presiono, ahí está, timbre encendido, y luego me llega el otro timbre apagado, las notificaciones, y acá me suena, y no solamente ello, aquí en la aplicación vamos a poder observar que el timbre se enciende y se apaga, y es justamente esta configuración que les mostré, ¿no? La configuración de los 3 segundos, el ajuste de impulso, estos 3 segundos, hace el efecto del timbre que se cierra y se abre, ¿no? Para poder enviar ese pulso de solamente 3 segundos aquí, de una manera mecánica, para que se cierren los contactos. Miren, aquí es lo mismo, miren acá, se cierra, se enciende, manda la notificación, se apaga, manda la notificación y manda el pulso, obviamente, el timbre, ¿no? Así de extraordinario es esto. Como ven,
perfecto, esto no calienta, está trabajando lo más frío posible y como ven, con los conocimientos de electrónica que tenemos podemos acoplar esta electrónica con los conocimientos de la tecnología para poder realizar proyectos de este tipo que permitan darle solución a los requerimientos de los clientes. Ok, ahora ustedes se preguntarán cómo creo esa rutina. Es lo que vamos a hacer en estos momentos. En la siguiente sección de video voy a crear esta rutina que cada vez que se cierre el relay de aquí, automáticamente me indique en el Amazon Echo Show que me muestre en pantalla la cámara frontal de la izquierda de mi casa. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte más importante, la parte de la magia. Vamos a crear la rutina para que automáticamente cada vez que presionen el timbre se muestre en la pantalla del Amazon Echo Show la imagen de nuestra cámara de seguridad. Ok, vamos a hacer esa magia a partir de estos momentos. Así que aquí en este lado les voy a mostrar, en estos momentos estoy mostrando la cámara de mi celular. Vamos a abrir la aplicación de Amazon Alexa. Acá, Amazon Alexa. Esto lo instalan, es una app que lo descargan de Google, de Play Store. Yo lo tengo instalado. ¿Por qué? Porque a través de este Amazon Alexa van a poder configurar los dispositivos como el Echo Show 8, ¿no? Incluso acá estoy yo, acá está mi perfil, ahí están viendo mi perfil, ¿no? Pero acá viene la parte importante. Vamos a ir a la rutina, las tres líneas abajo en la parte inferior. Voy a rutinas y en rutinas yo puedo crear nuevas rutinas o puedo ver mis rutinas ya creadas. Aquí les estoy mostrando gran parte de las rutinas que yo creé durante mucho tiempo. En algún momento les voy a explicar más acerca de esto. Estos son acciones interesantes, pero lo que más me importa aquí es tocan el timbre. Esta es la que vamos a utilizar para mi casa, pero les voy a mostrar primero para que vean y explicarles qué hace cada una de las rutinas y luego vamos a crear una nueva, ¿no? Para explicarles también cómo crear. Ahí está cargando la rutina tocan el timbre, que es la que voy a dejar al final, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Cada vez que tocan el timbre se va a activar el dispositivo timbre. Entonces yo selecciono el dispositivo timbre. ¿Qué va a hacer cuando el timbre se activa? Le voy a decirle que el dispositivo, en este caso el Amazon Echo Show, lo que va a hacer es me diga una frase. En este caso le he puesto hola, coma, dos espacios, están tocando el timbre, coma, dos espacios, mostrándote la cámara frontal de la izquierda. Aparte, le voy a dar el comando, muéstrame frontal cam izquierda. Frontal cam izquierda es el nombre de la cámara. Así está especificado en Amazon, en la aplicación Ewelink. Le voy a decir que espere 5 segundos y le voy a decir que nuevamente me la muestre. Esto es un artificio porque en esa zona de afuera de la calle la señal Wi-Fi no llega. Entonces, primero se conecta, espera 5 segundos y luego nuevamente se vuelve a conectar. Y después de un minuto se va a mostrar en el Amazon Echo Show la imagen de la cámara de seguridad, y la persona que está dentro de la casa puede hablar con la persona que está afuera en una comunicación bidireccional. Y esto es un tema de la cámara, ¿no? La cámara son los que les mostré al inicio del video. Después de un minuto le estoy diciendo que me muestre el inicio del Amazon Echo Show, y luego de que me muestre el inicio, que espere 20 segundos y luego que apague la pantalla por 24 horas. ¿Por qué? Porque las pantallas de los Echo Show siempre permanecen encendidas, y para evitar que se esté dañando la parte electrónica de la pantalla, mejor yo prefiero apagarla, ¿no? Luego le dicen en qué dispositivo, en este caso se va a mostrar la rutina o se va a ejecutar la rutina. En este caso le estoy diciendo que el Echo Show Humberto, y le doy grabar, ¿no? Entonces, a partir de estos momentos yo voy a empezar a crear una nueva rutina, así de simple. Le doy más, y en más voy a ir a una nueva rutina, ¿no? Entonces, en rutina le voy a cambiar el nombre y aquí le voy a poner tocan el timbre, ¿no? Tocan el timbre de Humberto, ¿no? Es el nombre de la nueva rutina.
Entonces, después de que hemos creado, le hemos dado el nombre, ahora vamos a añadir el evento. ¿Qué va a suceder si sucede esto, no? Por ejemplo, voy acá a Hogar Digital y en Hogar Digital voy a buscar el dispositivo timbre. Acá están todos mis dispositivos enlazados a la aplicación y también a Amazon Alexa. Entonces voy a seleccionar, voy a la última parte, a timbre, el dispositivo timbre, y le voy a decir cuando el timbre se active, le voy a dar a activar, siguiente. Mire, cuando el timbre se active, yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a ejecutar? Le voy a dar la acción que va a realizar, ¿no? ¿Qué voy a ejecutar? Entonces lo que vamos a hacer es que Alexa me indique algo, ¿no? Que el dispositivo me indique algo. Voy acá y le voy a decir personalizado y le voy a poner hola, coma, 2 espacios para que haya un delay pequeño. Están tocando el timbre. Coma, mostrando la cámara frontal de la izquierda, así como está. Siguiente, ok. Luego lo que voy a hacer es ejecutar la acción, ¿no? Que eso es lo que te dice. Es más, esta primera parte si quiero no lo pongo, pero aquí sí, estoy acá sí. ¿Qué otra cosa más vamos a hacer? Le voy a decir que de manera personalizada el comando, y le voy a decir muéstrame y el nombre de la cámara. En este caso el nombre de la cámara es la cámara frontal de la izquierda, es esta de acá. Acá está la cámara. Voy a buscar el nombre, 2 puntos, acá el nombre, y voy a copiar esto por completo. Copiar, salgo de aquí. Esa cámara es la que quiero que se muestre, y regreso al Amazon y le digo que me muestre la cámara frontal cam izquierdo. Siguiente. ¿Qué más? Ahora lo que necesito es que espere 5 segundos después de conectada y se vuelva a conectar. Le voy a dar un tiempo de espera de, en este caso, 5 segundos. Voy a ponerle el 0 acá y aquí le doy 5 segundos. Siguiente, ¿no? Que espere 5 segundos y luego que nuevamente se conecte, ¿no? Personalizado, muéstrame frontal cam izquierda, ¿no? Frontal cam izquierda. Siguiente. ¿Qué más? Y que interactúe el tiempo que yo desee. En este caso le voy a dar 1 minuto, ¿no? Puede ser 2 minutos, lo que yo desee. Le doy más, le doy un tiempo de espera de 1 minuto, ya no 30 segundos sino 1 minuto. Ahí, 1 minuto. Siguiente. Y después de 1 minuto, que ya interactuó la persona que está dentro con la persona que está tocando el timbre, lo que vamos a hacer es que muestre el inicio, o mejor dicho, la pantalla de inicio, el inicio. Aquí le voy a dar 20 segundos, que tome un tiempo de 20 segundos de espera, o le puedo dar 10, voy a darle 20 segundos, aquí le voy a poner 0. Y aquí le voy a poner 20 segundos. Y después de 20 segundos, que la pantalla del Amazon Echo Show simplemente se apague, ¿no? Personalizado. El comando es apaga la pantalla por 24 horas. Y listo, ¿no? Le doy guardar y ahí luego me va a preguntar dónde se va a ejecutar o quién va a responder. En este caso yo tengo 2, voy a decirle en el Echo Show Humberto, así se llama mi dispositivo, y listo, ya está creada la rutina. Y de esta manera yo ya tengo la rutina creada, que cada vez que tocan el timbre de aquí de mi casa, automáticamente se ejecute la rutina que les he mostrado y que le hemos creado, en estos momentos les voy a volver a mostrar, y de esta manera yo ya estoy listo para ejecutarla cada vez que toquen el timbre. Ahora sí estamos listos para hacer la prueba final, ya conectando todo.
en la vida real y ver qué sucede en la pantalla del Amazon Echo Show 8. Continuamos entonces. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Bien, esta es una prueba previa. Acá tenemos todo ya conectado y acá a la izquierda tenemos el Amazon Echo Show. Ahí está encendido, pero con la pantalla apagada. Y ahora vamos a tocar el timbre. Vamos a simular tocando el timbre, que es este de acá. Yo toco el timbre, miren. Suena el timbre. Están tocando el timbre, mostrando la cámara frontal de la izquierda. Ok. Ahí se muestra automáticamente en el Amazon Echo Show la imagen. Luego después de 5 segundos se vuelve a reconectar. Ok. Ahí nuevamente. Y ahí estoy escuchando el audio. E incluso estoy viendo una persona que estaba caminando. Ahí está, un perro que ladra. Después de un minuto la pantalla se va a apagar. Va a la pantalla de inicio. Esa es una vecina que vive al frente de mi casa. Y luego de ello va a la pantalla de inicio y después de 20 segundos la pantalla se apaga como lo vimos inicialmente. Ahí están viendo que funciona perfectamente. Hemos enlazado la electrónica que conocemos aquí en mi canal de YouTube con la tecnología de punta, ¿no? Perfecto. Muy pero muy interesante, teniendo en cuenta todo lo que ya conocemos y que hemos aprendido aquí en mi canal de YouTube. Ahí van a pasar 20 segundos, miren, 20 segundos y después la pantalla se va a apagar, ¿no? Porque si no le doy esa parte de esa secuencia, simplemente la pantalla va a estar encendida y va a estar consumiendo energía. Entonces yo le he dado en la rutina que apague la pantalla, que es lo que les quiero mostrar en unos segundos. Cuando se apague, ahí ya se apagó, ¿vieron? Ya se apagó la pantalla, a no ser de que yo le diga algo, ¿no? Ok, ahora sí vamos a conectar todo en la vida real y hacer las pruebas. Bien, ahí les estoy mostrando el acabado final. Miren, tuve que cablear de un costado la parte eléctrica de los 220 voltios y ahí queda el producto final. La verdad que de lujo, ya está encendida. Están viendo el LED rojo. Viene la corriente alterna al conector y de ahí se distribuye con los cables la alimentación hacia el timbre de 3.3 voltios y para que éste pueda cerrar los contactos desde el Sonoff, el Sono Mini D, envíe la información hacia Amazon Echo Show 8. Perfecto, ahora sí vamos a hacer la prueba final. Bien, ahora sí estamos listos para la prueba final, la primera prueba. Estoy mostrando el Amazon Echo Show sin ninguna conexión, está solamente con el porta baterías para poderlo manipular de manera portátil. Ahí está encendido y vamos a empezar también enviando una notificación. He creado una escena inteligente para que me envíe la notificación también al smartwatch cada vez que tocan el timbre. Yo puedo estar en cualquier país del mundo, en Perú, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en Japón, y me va a llegar siempre la notificación para saber quién está tocando el timbre. Y ahora voy a activar desde mi laptop, después les voy a mostrar como es una casa domótica, yo puedo activar los dispositivos. Voy a activarlo desde mi laptop, el timbre, para que suene aquí, y luego vamos a hacer la prueba ya con una persona que toque el timbre. Vamos a hacerlo así de manera manual. Ok. Hola, están tocando el timbre, mostrando viendo? la cámara frontal de la izquierda. La notificación, Ok. se muestra la cámara y después de 5 segundos vuelve a conectarse. Ok. Yo podría conectar el micrófono. Hola, hola. Hola, probando, probando. Ahí yo puedo comunicarme con la persona externamente. Ok, después de un minuto la comunicación se pierde, va a la pantalla de inicio y luego la pantalla se va a apagar por completo. Ok, ahora sí vayamos a la prueba ya con una persona. Está tocando el timbre. Hola, están tocando Llega la el notificación. timbre, mostrando la cámara frontal de la izquierda. Ok. Conectando. Vamos a esperar. Después de 5 segundos se vuelve a conectar. Ok.
Y ahora vamos a activar el micrófono. Aló, buenos días. ¿Me escucha, señorita? ¿Qué es lo que desea? Buenas, el maestro Carpequinho es para una asesoría. Ok, muchas gracias. Ya estoy bajando. Perfecto. Pulgar arriba. Bien, quiero enseñarles también alguna funcionalidad adicional. Por ejemplo, el control de la laptop, de cualquier laptop conectada a mi red Wi-Fi o a mi red local LAN. Yo puedo activar el dispositivo y ver incluso las cámaras. Y no solamente ello, he creado escenas inteligentes para poder ver ni ambas cámaras, el de la izquierda y la derecha, y cerrar la aplicación de la cámara. Voy a explicarles primero aquí, desde acá. Voy a observar en la cámara. Voy a observar aquí en la pantalla mi cámara de la izquierda con un clic aquí, el botón 1. Hola, mostrándote la cámara frontal de la izquierda. Ok. 5 segundos y se vuelve a conectar. Ok. Si yo quisiera ver la segunda cámara, hago un clic aquí en el punto 2 y muestro la segunda cámara. Hola, mostrándote la cámara frontal de la derecha. La cámara que está ubicada en el otro lado. Ok. Ahí está. Y se pueden quedar así durante todo el día mostrándome. Ahí los 5 segundos. Ahora, no solamente ello, yo desde aquí, desde la aplicación Ewelink, ¿no? Web Ewelink, tengo acceso a todos mis dispositivos. Acá veo el dispositivo timbre y yo de aquí podría activar el timbre sin ningún problema, como lo hemos hecho al inicio. Ahí enciendo. Hola, Me llega la notificación acá a la derecha. Mostrando la Acá cámara también. frontal de la izquierda. ¿Están viendo? Y muestra. Ok. Perfecto. Y obviamente si yo quisiese salir de ahí, automáticamente le doy aquí 2 puntos, 2 contactos, 1, 2, y cierro la aplicación de la cámara. Y luego voy al inicio y después de 20 segundos se apaga la pantalla. Como ven, un sistema electrónico completo, bastante versátil, de última tecnología. Hemos aplicado no solamente la tecnología actual, sino también los conocimientos de la electrónica y todo lo que sé de las casas inteligentes para poder armar este portero inteligente, completamente electrónico, que no lo he visto en ningún otro lado. Esto salió a raíz de un requerimiento que yo tuve hace unos meses atrás y le fui dando idea de cómo hacerlo y me lo ideé y luego lo probé y luego puse obviamente el requerimiento en mis redes sociales. Lamentablemente nadie me dio, ahí la pantalla ya se apagó, nadie me dio una alternativa de solución. Y bueno, en este video ya les estoy mostrando la solución final. Ustedes lo pueden hacer aquí en mi canal. En este video te estoy dejando el enlace de los productos que he utilizado y no solamente yo, también del diagrama esquemático de este proyecto. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no sea la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWOW. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.